Bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la aplicación que tiene la transferencia de calor. Eh, Mi nombre es José Maracayo, soy estudiante de la Universidad Central del Este. Estoy cursando la materia transferencia de calor impartida por el maestro Walter Henry Matthew. A continuación estaremos presentando lo que es una introducción de los diferentes temas a lo que es la transferencia de calor. En ella se tomarán tópicos como termodinámica versus transferencia de calor, áreas de aplicación de la transferencia de calor, mecanismo de transferencia de calor y conductividad térmica. Esos son los temas a tocar. A continuación yo estaré tocando lo que es el primer tema, que es transferencia de calor versus la termodinámica. Antes de, quiero enfatizar lo que es en el término calor, que es un término muy empleado, es el término que de por sí define lo que es la materia. Ahora bien, la energía se tomará en cuenta lo que es la energía, la transferencia de calor o energía térmica, que es el término correcto para lo que es la aplicación del mismo. Se tomará en cuenta lo que es la definición, la forma de transmisión y los tipos. Iniciamos con lo que es la definición. ¿Qué es el calor? El calor es un tipo de energía que se produce por la vibración de las moléculas y que provoca una subida de temperatura. Existen tres tipos de transmisión del calor. Está lo que es el calor por conducción, el calor por convección y el calor por radiación. En el calor por conducción se produce cuando dos objetos a diferente temperatura tienen un contacto directo hasta llegar a lo que es un equilibrio térmico. La transmisión de calor por convección tiene lugar en los líquidos y los gases. Esta se produce cuando la parte caliente del fluido asciende hacia la zona fría, es decir, que los gases y los líquidos no se, no se calientan de la misma forma que un sólido, sino que la parte se va enfriando por partes, o sea, suministra calor y en la parte de abajo, que eso tiene el contacto con el calor, se va a desplazando esa parte caliente del líquido o del gas a la parte fría del que es el fluido. Y está por último lo que es la transferencia de calor por radiación. Esta no necesita un contacto de la fuente de calor con el objeto que se desea calentar. A diferencia de conducción y convección, no es precisa el material a calentar. Esta es muy interesante y creo que es la más complicada de las tres, ya que esta no necesita un medio físico, es decir, que se propaga en el vacío. Y como todos podemos evidenciar, una de las aplicaciones de la transferencia de calor por radiación es lo que son los paneles solares, ya que esto aprovecha lo que es energía térmica emitida por el sol, la cual se propaga a través del espacio y llega a la Tierra y los rayos impactan en lo que es el panel y de esta forma se aprovecha lo que es la energía térmica por radiación. Existen tres tipos de calor. Está el calor específico, el calor latente y el calor sensible. El calor específico es la cantidad de calor que se necesita ser suministrada a la unidad de masa para subir la sustancia o lo menos un grado de temperatura por unidad. El calor latente es la cantidad de calor transferido a la unidad de masa por una sustancia sin que cambie su estado. Y calor sensible es la cantidad de calor que absorbe o libera un cuerpo sin que se produzca el cambio de estado físico. Vamos a poner un ejemplo con cada uno de estos. El calor específico, un ejemplo de un calor específico. Obviamente, si tenemos dos materiales, cada uno tiene una estructura atómica diferente y ninguno de los dos se va a calentar al mismo grado de temperatura o al mismo tiempo. Esto quiere decir que si tenemos un vaso de agua y tenemos un vaso de aluminio, aluminio obviamente sólido, y, y agua, intentamos calentarlo, intentamos calentarlo al mismo tiempo, vemos cómo aumenta la temperatura más rápido en el agua que en, que en el metal, o sea, que en el aluminio, ya que el calor específico del metal y del agua no es el mismo. Si fuese el mismo, se calentaran a la misma temperatura y hubiera un cambio de fase al mismo tiempo, pero
el aluminio requiere más calor para cambiar su fase. Con estas dos se pone, con estos dos materiales que puse de ejemplo, se puede evidenciar también lo que es el calor latente y el calor sensible, ya que el calor sensible es un calor que uno suministra a un material, un ejemplo, el agua, tú suministras calor. La temperatura de la masa de agua aumenta, pero este solo es calor sensible si y solo si el, sí, solo si la temperatura o el estado del agua no cambia su estructura, es decir, que no ebulle el agua. Pero es calor latente si y solo si cuando se suministra calor y este cambia de fase, es decir, que pasa el punto de ebullición, que el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Definición de termodinámica y transferencia de calor es muy importante, es algo primordial tener claro lo que son las definiciones tanto de termodinámica como de transferencia de calor. Estas guardan estrecha relación, pero poseen también una diferencia evidente, que más adelante estaré tratando sobre la comparativa de ambas, pero básicamente ahora me voy a enfocar solamente en lo que es la definición de cada uno de ellos. La termodinámica. La Real Academia de la Lengua Española define la termodinámica como la rama de la física que estudia lo que es el calor y la relación que guarda este con los distintos tipos de energía. Esta relación en lo personal me es muy fácil de comprender y muy fácil de relacionar en el ámbito laboral, ya que se ve evidente cómo se relaciona el calor con la energía mecánica. En las industrias de ciclo combinado, la planta de ciclo combinado se ve evidente ya que utilizan turbinas para poder generar movimiento, es decir, que aprovechan el calor para poder generar movimiento a través de una turbina y así esto se convierte en energía mecánica que a su vez pasa por generadores para poder generar energía eléctrica a través del movimiento, es decir, que la planta de ciclo combinado utilizan tres tipos de energía diferentes y se ve evidente cómo se relaciona la una con la otra. La transferencia de calor se define como la rama de la física que estudia el calor, la forma de propagarse, la forma de transmitirse a través del tiempo y el medio en el que se transfiere. La transferencia de calor entre dos cuerpos se rige lo que es bajo la ley cero de la termodinámica, la cual nos habla de lo que es el equilibrio térmico entre los cuerpos. Ahora bien, estaré dando lo que es la comparativa entre la termodinámica y la transferencia de calor, en qué se relacionan y en qué difieren. La termodinámica y la transferencia de calor se relacionan en que ambas trabajan con calor. Una de las diferencias notables es que la termodinámica no solo trabaja con calor, sino que se relaciona con las distintas formas de energía, como ya había mencionado. Una de las principales, creo que es el principal objeto en el cual difieren cada una de la otra, es que la termodinámica trata de la cantidad de transferencia de calor a medida que un sistema pasa por un proceso de un estado de equilibrio a otro. Y la transferencia de calor mide lo que es la rapidez o razón de energía térmica que constituye lo que es la transferencia de calor. Pero ¿qué no quiere decir esto? No quiere decir que la termodinámica se basa en lo que es solo la cantidad de la transferencia de calor, la cantidad en que se transfiere el calor de un cuerpo a otro, de un sistema a otro. Y la transferencia de calor solo se basa en lo que es el gradiente de la energía térmica. ¿Pero qué es el gradiente de la energía térmica? Bueno, es la variación de lo que es la temperatura, en este caso, por unidad de tiempo. Y esta es la forma en que difieren cada una de la otra. Nótese, la termodinámica se basa en la cantidad de transferencia de calor, mientras que la transferencia de calor mide la rapidez o razón de cambio de la energía térmica a través del tiempo. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos para poder tener una idea básicamente de lo que es el concepto de termodinámica y transferencia de calor. Vamos a ver estas dos imágenes de dos puntos diferentes, de termodinámica y transferencia de calor. En la figura número 1-2 vemos que el calor fluye en la dirección de la temperatura decreciente. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a ver esta parte de aquí desde el punto termodinámico. Básicamente
bueno, básicamente la taza tiene 70 grados Celsius, el café está caliente, obviamente. Desde el punto de vista termodinámico, solo nos interesaría lo que es la cantidad de calor que éste pierde. No nos importa el tiempo ni nada más de esto, sino la cantidad de energía térmica o calor que éste pierde al ambiente. En caso de que tendríamos una taza de café fría al lado de la taza de café caliente, desde el punto de vista termodinámico, obviamente, nos interesaría lo que es el equilibrio térmico, o sea, la cantidad de calor que absorbe la taza fría y que cede lo que es la taza caliente, la taza fría, hasta llegar a un equilibrio térmico. Desde el punto de vista de transferencia de calor, ¿qué nos interesa? Como ya había mencionado anteriormente, nos interesa lo que es la rapidez o razón de cambio de la temperatura. Básicamente no nos basamos en transferencia de calor en la cantidad de energía que se pierde o que libera o que absorbe, sino en el tiempo que esto ocurre. Sería un ejemplo, ¿en qué tiempo llegaría la taza en qué tiempo la taza se enfría? O sea, los 70 grados disminuye un ejemplo a 30. ¿En qué tiempo? Esto es lo que nos interesa, lo que es la transferencia de calor. Básicamente, esto es lo que nos interesa. Teniendo en cuenta que el sistema en que estemos estudiando puede ser aislado, adiabático, isotérmico, entre otros tipos de, de sistemas que tenemos definido en lo que es la termodinámica. Sí. Como dije anteriormente, estaremos hablando sobre la aplicación que tiene la transferencia de calor. Antes de, antes de hablar de ella, eh, podemos o hablaré, trataré de definir qué es la transferencia de calor. En pocas palabras es el proceso de propagación del calor en distintos medios, o sea, es aquella que se encarga de calcular qué tiempo dura el calor en transferirse de un cuerpo a otro. Aquí podemos ver algunas de las aplicaciones de la transferencia de calor. Gracias a la transferencia de calor podemos tener cámaras frigoríficas, soldadura metálica, calefactores eléctricos y solares, aire acondicionado, motores de avión, cableado de media alta tensión, trajes antifuegos. También la aplicación de la transferencia de calor la podemos ver en las calderas, en los vehículos con el uso del radiador, que es aquel que se encarga de recibir el agua que circula en el motor del vehículo, que sirve para mantener una temperatura estable en el vehículo. También lo podemos ver en la estufa, en la plancha y un sinnúmero más de aplicaciones que gracias a la transferencia de calor hace que la vida hoy en día sea más fácil. Mi nombre es Eudiváez, matrícula 2016-1428, y le estaré hablando acerca de los mecanismos de transferencia de calor. Como vemos en la lista, tenemos 5. Voy a comenzar con la conducción. Como vemos, la conducción es la transferencia de energía desde cada porción de la materia al adyacente por contacto directo, sin intercambio, mezcla o flujo de cualquier material. Un ejemplo de este es una barra metálica con un extremo de 80 grados Celsius y otro con temperatura ambiente. Si no tengo ninguna otra influencia externa y el extremo caliente se mantiene a 80 grados Celsius, habrá una transferencia de calor por conducción desde el extremo caliente hacia el frío, incrementando la temperatura de este último. El siguiente es la convección, que es una de las 3 formas de transferencia de calor. Esta transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de materiales, la evaporación del agua o fluidos.
La convección en sí es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido. Por ejemplo, al calentar el agua en una cacerola, el agua que entra en contacto con la base de la cacerola asciende al calentarse, mientras que el agua de la superficie desciende por los lados al enfriarse y ocupa el lugar que dejó la porción caliente. Aquí tenemos también la convección natural, que es un mecanismo o tipo de transporte de calor en el que el movimiento del fluido no es generado por cualquier fuente externa, como una bombilla, un ventilador, un dispositivo de succión, etc., pero solo por diferencia de densidad en el fluido, ocurriendo debido a gradientes de temperatura. También está la convección forzada, que es un mecanismo o tipo de transporte en el que el movimiento del fluido es generado por una fuente externa. También tenemos por último la radiación, que es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura. En este caso no existe contacto con los cuerpos, ni fluidos intermedios que transporten el calor. Simplemente por existir un cuerpo A, ya sea sólido o líquido, a una temperatura mayor que un cuerpo B, existirá una transferencia de calor por radiación de A y B. Para que este fenómeno se perciba, es necesario que un cuerpo, a una temperatura bastante elevada, ya que la transferencia térmica en este caso depende de la diferencia de temperatura a la cuarta potencia. Aquí vemos una fórmula, TA elevado a la 4 menos TB elevado a la 4.